32ª Jornadas de Teología, que con el título 1219-2019, 800 años del encuentro entre San Francisco de Asís y el sultán de Egipto, Malik al-Kamil, han sido organizadas por el Instituto Teológico de Murcia en colaboración con la Pontificia Universidad Antonianum de Roma y la Universidad de Murcia. Lo primero que quiero es saludar pues, al señor rector magnífico de la Universidad de Murcia, José Luján, que nos acompaña esta tarde, y le agradecemos pues, ese esfuerzo que ha hecho por estar con nosotros aquí. Al vicerrector de la Pontificia Universidad Antonianum, el padre Agustín Hernández Vidales, que nos acompaña y ha venido desde allá para inaugurar estas jornadas también de teología. Y también saludar a la vicerrectora de estudios, Sonia Madrid, y, como no, a José Antonio Covacho, presidente del Consejo Económico y Social de la región de Murcia, antiguo rector de la Universidad de Murcia y gran amigo de todos nosotros. A todos, bienvenidos a estas jornadas de teología. Hace exactamente un mes, el día 4 de febrero, el Papa Francisco recordaba en su viaje a Arabia Saudí, en el encuentro interreligioso de Abu Dhabi, decía: el punto de partida es reconocer que Dios está en el origen de la familia humana. Él, que es el creador de todo y de todos, quiere que vivamos como hermanos y hermanas, habitando en la casa común de la creación que Él nos ha dado. Aquí, en las raíces de nuestra humanidad común, se fundamenta la fraternidad como una vocación contenida en el plan creador de Dios. Nos dice que todos tenemos la misma dignidad. Desde este anhelo de sentirlo como creador de todos, celebramos estas 32ª Jornadas de Teología, en las que la Orden Franciscana, desde la Pontificia Universidad Antonianum y el Instituto Teológico de Murcia, ha querido celebrar el acontecimiento de estos 800 años del encuentro de San Francisco y el sultán. Encuentro que ha llevado a la Orden Franciscana a ser cauce de diálogo con el mundo islámico, tanto en el ámbito de la fe como de la cultura. Por ello, estas jornadas las hemos llamado Encuentro de Voces, porque se trata de un encuentro que fomenta el diálogo y favorezca los puntos en común. Desde este encuentro nos alegramos que la Universidad de Murcia haya hecho posible que estas jornadas tengan su prolongación en 2 mesas redondas que tendremos el miércoles y jueves en el hemiciclo a las 12 del mediodía, y sobre todo con la presencia entre nosotros hoy de la autoridad máxima del rector del magnífico de la Universidad de Murcia, que es verdad que era una costumbre el que el rector siempre estuviera entre nosotros en los actos académicos. Ha habido ahí un vacío legal que decimos, pero lo importante es que retomamos nuevamente y que el rector nuevamente esté con nosotros. No es otra cosa sino un encuentro de cordialidad y de buena vecindad, mostrando con ello que el diálogo entre la fe y la cultura es un camino que debemos realizar ambas instituciones, sin complejos y siempre con el ánimo dispuesto a mantener abiertos cauces de diálogo y de investigaciones comunes. A todo ello unimos que la ciudad de Murcia es un ejemplo claro de ese diálogo entre el mundo franciscano y el Islam. Así lo escucharemos esta tarde en la ponencia que impartirá el profesor de la Universidad de Murcia, don Julián Gómez de Maya, sobre el obispo franciscano de Cartagena, Pedro Gallego, de la diócesis de Cartagena, el cual abrió esas puertas de diálogo en la frontera con el mundo andalusí. En las jornadas hemos querido que este encuentro de voces ayude a hacer realidad el deseo del Papa Francisco en su viaje a Abu Dhabi, que sea un lugar de encuentro de intelectuales, filósofos, hombres de religión, a los trabajadores de los medios de comunicación y a los hombres de cultura de cada parte del mundo, para que redescubran los valores de paz, de la justicia, del bien, de la belleza, de la fraternidad humana y de la convivencia común, y buscar difundirlos en todas partes. Que consigamos esto en estas jornadas y que todos ustedes las disfruten y aprendamos a este diálogo y en esta búsqueda de la justicia y la paz. Muchas gracias. Siguiendo con este acto de inauguración, tiene la palabra el padre Agustín Hernández, vicerrector de la Pontificia Universidad Antonianum. Gracias, padre escribano. Ilustrísimo rector de la Universidad de Murcia, profesor José Luján.
egregio director del Colegio del Instituto Teológico de Murcia, profesor Miguel Ángel Escribano, vicerrectora de estudios, Sonia Madrid, insignes profesores y personas de este instituto, ilustre doctora, doña Sonia, ilustre doctor, don Pascual Cantos Gómez, don José Antonio Covacho Gómez, presidente del Consejo Económico y Social de la región de Murcia, distinguidos estudiantes, honorable asamblea que nos honra con su agradable presencia, paz y bien a todos. Un cordial saludo de parte mía personal y de parte también del doctor magnífico Sor Mary Melone, de la Pontificia Universidad Antoniana. El encuentro entre el sultán Al-Malik Al-Kamil y Francisco de Asís, acaecido hace 800 años, ha generado un diálogo constante entre los cristianos seguidores de San Francisco y los seguidores del Islam. Baste constatar que la presencia de los frailes menores en Tierra Santa es una consecuencia de aquel encuentro. Quienes han escrito sobre este episodio de la vida de San Francisco de Asís no transmiten una opinión unánime. Resulta un evento contrastante, muy positivo para San Francisco y como una ocasión perdida para establecer relaciones entre el Islam y el cristianismo. El ciclo de conferencias organizado por la Pontificia Universidad Antoniana, con todos sus centros académicos, como bien se puede ver en esta presentación, pretende celebrar la memoria del encuentro sin buscar dirimir la variedad de opiniones y posiciones, cuanto retomar los elementos constitutivos que lo originaron, para apreciarlo y actualizarlo, de modo que nos ayuden a orientar actitudes que favorezcan el diálogo y el bien común en nuestra sociedad. Por este motivo, y en lo que permite un saludo inicial, señalo la importancia que dedican a este encuentro a las fuentes franciscanas, el magisterio del Papa Francisco y el significado del evento para nuestros días. Las fuentes dicen, o en síntesis podemos decir, resumir el mensaje de las fuentes: lo que haya realmente sucedido en la tienda de Al-Malik es difícil establecerlo. Las fuentes a nuestra disposición no nos permiten responder adecuadamente a esta cuestión. No inmediatamente al menos, sino solo al final de un recorrido, solo mediante conjeturas. Mientras tanto, preferimos orientar el análisis al significado atribuido al evento por los testigos directos o indirectos, es decir, sobre lo que le atribuyeron los intérpretes de las épocas sucesivas. El sultán recibió a Francisco y a su acompañante probablemente a finales de agosto de 1219. El primer biógrafo de San Francisco, Tomás de Celano, y junto con él varias fuentes más, testimonian la historicidad de este encuentro. Sucesivamente, si bien es cierto que cada fuente subraya aspectos específicos que aparecen contradictorios si se descontextualizan, por ejemplo, Tomás de Celano habla del santo deseoso del martirio. Henrici Abricensis habla del filósofo y predicador eminente. San Bonaventura del mártir del deseo, indicando a Francisco como una nueva forma de santidad. Sin embargo, el hecho está demostrado aún por fuentes aparentemente contradictorias. Francisco de Asís, a los 13 años de su conversión, después de intentos fallidos, viaja a Tierra Santa. Encontrándose en Damieta, un buen día, con la anuencia del cardenal Pelagio de Albano, delegado papal para la Quinta Cruzada, con la simplicidad evangélica, dejó el campamento cristiano y fue a la tienda del sultán. Este lo recibió y se encontraron haciendo a un lado las vías diplomáticas y anulando las consecuencias trágicas de una tal acción que para Francisco preveía la muerte. El encuentro, más allá de la incertidumbre inicial, consiguió el respeto mutuo, el reencuentro consigo mismo, la admiración del sultán. En la narración del hagiógrafo Tomás de Celano, la renuncia de Francisco a los dones de Al-Malik cambia la actitud del sultán, haciéndole pasar de la desconfianza a la admiración. Una vez que Francisco no consultó la conversión del sultán, las fuentes dicen que éste le ofreció infinidad de bienes, de terrenos, y Francisco dijo: no, yo no ocupo esto, no necesito esto, no he venido para esto. Esto cambió radicalmente la actitud del sultán ante Francisco de Asís.
Francisco tuvo el permiso de viajar a Tierra Santa. El encuentro generó el interés y el deseo del sultán de volver a encontrar a Francisco, según el saludo final de al-Malik al despedirlo: vete y regresa seguido. Magisterio del Papa Francisco. Al regreso de su viaje, Francisco añade o confirma el capítulo 16 de la regla noculada, tema presente en la regla oculada, en el capítulo 12, para dar indicaciones a quienes deseen ir entre los sarracenos. El Papa favoreció a los frailes que vivían entre los musulmanes para que pudieran llevar una vida evangélica de acuerdo a la regla. Permitió, por ejemplo, que se dejaran crecer la barba, les permitió en algunas ocasiones no usar el hábito, les permitió usar del dinero, entre otras cosas, para que pudieran vivir decentemente, digamos, en tierras de misión entre los musulmanes. Esta relación entre el magisterio y los frailes menores remarca sobre todo la custodia de los lugares santos, además de la relación de gobierno ordinario. Dejando a los especialistas el largo periodo histórico que va de la época de Francisco a nuestros días, indico la importancia central que el santo de Asís ha tenido con el Papa Francisco, primer papa que lleva este nombre y cuyo magisterio se inspira en San Francisco, proponiéndolo como modelo para los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Él mismo dice en la Laudato Si, al número 10, no quiero desarrollar esta encíclica sin acudir a un modelo bello que puede motivarnos. Tomé su nombre como guía y como inspiración en el momento de mi elección como obispo de Roma. Creo que Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral vivida con alegría y autenticidad. El reciente viaje apostólico a los Emiratos Árabes Unidos se inspira precisamente en el encuentro de Francisco y el sultán, como el Papa mismo aclaró, con gratitud al Señor en el 8º centenario del encuentro entre San Francisco de Asís y el sultán al-Malik al-Kamil. He aceptado la ocasión para venir aquí como un creyente sediento de paz, como un hermano que busca la paz con los hermanos. Querer la paz, promover la paz, ser instrumentos de paz, estamos aquí para esto. Fue una sorpresa para nosotros que antes, digamos, o mientras planeábamos estas jornadas del encuentro entre Francisco y el sultán, no sabíamos absolutamente nada de la visita del Papa a los Emiratos Árabes Unidos. Esta noticia después, cuando lo recibimos, fue con gran alegría, obviamente, porque sabemos que es la primera vez que el Papa va por estas tierras y precisamente en el aniversario de este encuentro entre el sultán y Francisco. La visita del Papa Francisco confirma la hospitalidad del pueblo musulmán y a distancia de siglos, la historia, como en el encuentro de Damieta, se abre a la esperanza del empeño común por la unidad en el respeto de la diversidad. ¿Qué significa para nosotros la memoria del encuentro entre Francisco y el sultán? La literatura contemporánea dedica un espacio considerable a San Francisco de Asís y varios autores tratan el tema del encuentro entre Francisco y el sultán. A partir de estas publicaciones específicas queda claro que para cada época el significado de este evento adquiere matices diversos. Entre los muchos cuadros que representan este encuentro, cito solo por significar o por hacer notar la diferencia de matices, digamos, que cada época da a este encuentro. Se nota que el fuego a veces está, a veces no está, a veces está al centro, a veces a un lado, para decir cómo cada época lee con una, digamos, matiz diverso este encuentro entre Francisco y el sultán. Nuestra universidad, con una serie de encuentros como este, quiere pues honrar, ahondar en el sentido y en el significado de esta memoria por la importancia que ésta tuvo para Francisco de Asís. ¿Cuál es el significado del encuentro? ¿Tiene actualidad la celebración de un encuentro entre un visionario loco y el jefe de gobierno? Una posible respuesta a estas y otras preguntas similares se puede encontrar paradójicamente en las preguntas del Papa Francisco formuladas en Abu Dhabi, en su discurso en el encuentro del diálogo interreligioso. ¿Cómo protegernos mutuamente en la única familia humana? ¿Cómo alimentar una fraternidad no teórica que se traduzca en auténtica fraternidad? ¿Cómo hacer para que prevalezca la inclusión del otro sobre la exclusión
en nombre de la propia pertenencia de cada uno? ¿Cómo pueden las religiones, en definitiva, ser canales de fraternidad en lugar de barreras de separación? El encuentro entre el sultán y Francisco de Asís, en este sentido, provoca nuestro empeño en la construcción de la paz entre los pueblos, pero, en realidad, y como se mencionó anteriormente, el magisterio actual propone no solo este episodio de la vida de Francisco, sino él mismo como válido ejemplo inspirador de un nuevo estilo de vida. Francisco, el maestro de una palabra que conquista hasta los sarracenos, incluso el sultán y sus filósofos, es una palabra universal, hospitalaria, a diferencia de aquella de la Iglesia oficial, que no tiene sacerdotes dispuestos a ir más allá, rompiendo los límites de la cristiandad. El encuentro interreligioso en Abu Dhabi concluyó con la firma del documento común sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común. Ahmad al-Tayyib y el Papa Francisco declaran asumir la cultura del diálogo como camino, la colaboración común como conducta, el reconocimiento recíproco como método y criterio. Se cumplan entonces la profecía bíblica de paz, tan elocuentemente propuesta por San Francisco de Asís, como recuerda el Papa en la carta al cardenal Leonardo Sandri, su enviado especial al Cairo, en Egipto, donde se celebró los días de 1 y 3 de marzo, ayer terminaron entonces, la memoria del encuentro entre Francisco y el sultán. Gracias a la Universidad de Murcia, al Instituto Teológico de Murcia por contribuir con estos encuentros teológicos a profundizar, actualizar, dar a conocer y contribuir con ello a transmitir a los participantes la belleza del gesto profético que vivió San Francisco inspirado en el Evangelio. Seguidamente, y para inaugurar las jornadas, el uso de la palabra, el profesor doctor don José Luján Alcaraz, rector magnífico de la Universidad de Murcia. Vicerrector de la Pontificia Universidad Antoniano de Roma, señor director del Instituto Teológico de Murcia, vicerrectora de Estudios, rector Covacho, señoras y señores, amigos y amigas, me corresponde en esta mesa, que tiene como finalidad inaugurar estas 32 jornadas de teología, pues simplemente saludarles y casi dar paso de manera inmediata a la conferencia que todos ustedes han venido a escuchar. Un par de palabras si quisiera decir antes de hacerlo, de manera muy breve. La primera, destacar la estrecha relación de colaboración que tradicionalmente tiene el Instituto Teológico de Murcia y la Universidad de Murcia. En general y de manera particular en su facultad de letras. Yo miro al público y digo, he dicho, señoras y señores, amigos y amigas, pero lo digo de verdad y con conocimiento, y podría decir también profesoras, profesores de nuestra universidad que están aquí presentes esta tarde. Son unas relaciones que han dado frutos en el pasado y que tienen que seguir dando frutos en el futuro, porque en último término cada institución, desde sus presupuestos, desde sus postulados, desde su misión, tiene un referente último que es servir a la sociedad, cada cual, como digo, desde sus presupuestos, postulados y misión. Y las instituciones que tienen como finalidad el servicio necesariamente tienen que entenderse y conviene que colaboren para que el resultado de su trabajo sea el mejor. Por tanto, yo me alegro enormemente de estar aquí esta tarde. Estoy aquí esta tarde porque el oficio de rector me ha traído aquí. La vida es una cosa maravillosa y uno no sabe dónde le van llevando decisiones que va tomando en las encrucijadas de la vida. Pero no había tenido ocasión de estar en este instituto tan cercano a la facultad donde yo he estudiado y donde me he formado. Y confieso que lo hago esta tarde con una enorme alegría, gracias a que desempeño coyunturalmente el oficio de rector, pues estoy aquí esta tarde y en la medida de las posibilidades de mi equipo, pues trataremos de fortalecer y estrechar ese tipo de relaciones. La otra cuestión que quisiera resaltar, y me meto en un terreno en el que quizá no debería meterme porque hay especialistas aquí esta tarde y en otras sesiones que van a abordar pues el tema que centra las 32 jornadas, pues sí decir algo al respecto. El título
22 jornadas de teología, la efectividad de los 800 años del encuentro, ya se ha glosado perfectamente bien cómo tiene lugar ese encuentro. La efectividad de las palabras, un encuentro de voces. Me quedo con la idea de diálogo. Hace 800 años era dificilísimo que un religioso de la Iglesia Católica se encontrara con un sultán. No les unía la religión, no les unía la política, y se entendieron, no sé en qué idioma hablaron, pero fueron capaces de entenderse, porque el diálogo lo puede todo, y el diálogo es necesario. Todo sale mal cuando las personas no hablan, no exponen cada cual su razón, cada cual tiene su razón, importa defenderla, importa exponerla, y conviene tratar de llegar a acuerdos. El valor del diálogo, que dice, entre altos representantes dignatarios de estados, recientemente pues el Papa de Emiratos Árabes, pero dice también del diálogo mucho más cercano, de reyes y de vecinos. Es decir, si no hablamos con el vecino, si no hablamos con el compañero de trabajo, si no hablamos con el amigo al que hace tiempo que vemos, pues difícilmente la amistad, las relaciones se hacen profundas y contribuyen a que todos pues, alcancemos ese bienestar en la vida que debemos buscar. Qué importante es el diálogo, qué difícil si miramos si miramos a la política, pues todavía se ve mucho más claro. Qué importante es y qué difícil es encontrar vías y cauces de diálogo. Por eso, cuando algunas instituciones consiguen hacer del diálogo seña de identidad, pues son instituciones exitosas. Está aquí el rector Covacho, coyunturalmente, siempre digo, los cargos son coyunturales, la persona va transitando en la vida y coyunturalmente sirve donde puede. Pues actualmente tiene la función de ser presidente de una institución que en la región de Murcia ha servido al diálogo y al consenso, como es el Consejo Económico y Social. Es importante hacerlo y poner en valor en estas jornadas esa idea. Yo creo que es un mérito enorme del Instituto Teológico y que tiene que servirnos como aldabonazo para marcar un poco la idea de cómo tenemos que comportarnos. Importa mucho el diálogo entre reyes, importa mucho el diálogo entre gobernantes, importa muchísimo más, en mi modestísima opinión, el diálogo entre personas. Y con esas palabras pues declaro inauguradas estas 32 jornadas de teología que organiza la Universidad de Murcia junto con el Instituto Teológico de Murcia. Muchísimas gracias. Pues sin más dilación damos paso a la ponencia de esta tarde que impartirá el profesor de la Universidad, el profesor doctor don Julián Gómez de Maya, conocedor y profesor de la Facultad de Derecho, de Historia del Derecho de las instituciones de la Universidad de Murcia, conocedor del obispo Pedro Gallego y que verdaderamente se ve reflejado en su aportación en el libro de Alricotí al rector Sabater, Estudios históricos sobre la Universidad de Murcia y sus antecedentes en el año 2017. Pues damos la palabra a don Julián Gómez de Maya para que exponga la conferencia esta tarde. Buenas tardes. Ante todo pido perdón porque estoy un poco resfriado y vengo de dar 2 horas de clases seguidas que casi no he podido terminar. A ver cómo me va aquí. Bien, dicho esto, poco imaginaba yo cuando el año 2002 trasladé mi domicilio de Valencia a Murcia y fue instalarme en la calle del obispo Pedro Gallego, barrio de Buenos Aires, barrio de Carmen, que terminaría por investigar o incluso dictar la presente conferencia en torno a este franciscano de primera hornada y su laborio pastoral 7 siglos atrás en la diócesis que nos acoge. Digo esto porque antes lo comentaba con el padre Riquelme, que se trata de una figura bastante desconocida cuando está, digámoslo así, colocado en el propio impulso auroral del reino de Murcia,
que al menos geográficamente todavía permanecemos. Bien, en síntesis, tras el Tratado de Alcaraz de 1243, por el que se estableció el protectorado de Castilla sobre la taifa murciana, el todavía infante Alfonso el Sabio procuró ante Inocencio IV, el Papa a la sazón, la restauración de la diócesis de Cartagena, y no solo esto, sino que obtuvo también de la consagración como obispo y la designación como titular de la repuesta sede en la persona de su propio confesor, el franciscano Fray Pedro González Pérez, mucho más y mejor conocido como Pedro Gallego, originario de la localidad coruñesa de Santa Marta de Ortigueira, en donde viera la luz hacia el año 1200, básicamente en torno a ese año, del tronco, luego con tan fuerte arraigo en Murcia, de los Fajardo. Si tiempo después el ya rey Alfonso de Castilla, Alfonso X de Castilla, pudo decir referente a Murcia que debemos querer este reino entre todos los otros, por cuanto que había sido el primer territorio por él ganado, todavía reinante, su padre Fernando el Santo, como digo, Fernando III, pues no es sino una muestra más de ello el que le dejara este reino como prelado a su propio confesor. Se trata de un minorista muy docto y de muchas virtudes y prendas, a decir del dieciocheco padre Ortega, de tanática y subyugante prosa, a mi entender. Varón santísimo, añade el licenciado Cascales, figura esencial y principal junto a don Alfonso, en ponderación ahora de Torrefontes, cuya extensa cultura le hacía ser la persona más indicada para el proyecto alfonsí de mecenazgo cultural en Murcia por su autoridad y conocimiento. Bien, Pedro González Pérez, de apellidos coincidentes con los de Lázaro de Tormes, cuyas fortunas y adversidades tenemos leídas hasta su desenlace toledano. Bien, allí precisamente, en la que habría de ser ciudad imperial, habían tomado pie 3 siglos antes las andanzas del joven Pedro. Antes de su exaltación a la repuesta silla cartaginense, entraba en religión al abrigo del convento francisco de la Bastilla, extramuros de Toledo, de fundación tan temprana y reciente para entonces como el año 1219, exactamente la fecha del encuentro de Asís con el sultán de Egipto y Siria. No debía de llevar mucho tiempo bajo su regla cuando sucede en el puesto de primer guardián de la comunidad, al que lo había sido en primer lugar, y en 1236 le encontramos ya ministro provincial de su orden en Castilla. Este eminente cargo le procura la fama suficiente, la visibilidad, para pasar, así por sus méritos intelectuales cuanto espirituales, en funciones de confesor y preceptor al lado del primogénito de Fernando el Santo. En buena lógica, las características de su cometido le obligaban a viajar con el príncipe, a permanecer en todo momento a su lado, por lo cual debemos imaginar que pudo arribar a Murcia ya en 1243, asistente a la rendición de vasallaje por el emir Udita. Su ministerio pastoral abarca, pues, en consecuencia, todo aquel primer periodo de sujeción del territorio a Castilla, caracterizado por una continuidad de la sociedad de la vida musulmana, en el periodo en el cual el príncipe castellano se comide a dictar las directrices del sometimiento político, a guarnicionar fortalezas, a posesionarse de contadas fincas, registrándose por consiguiente una escasa incidencia de asentamientos cristianos. En contrapartida, una de las derivaciones de tal permanencia islámica en lo que había sido su solar propiamente, su solar Tumbirí, viene constituida por la prolongación del dinamismo intelectual que había colocado desde la centuria precedente a la ciudad de Murcia entre los más activos focos de saber, no solo del Islam, sino de
toda la península, por supuesto. En estos años, precisamente, mantiene su pujanza el Islam cultural en Murcia, con esa personalidad señera que es el erudito Al-Ricotí, Mohamed Al-Ricotí, protegido ágilmente por el príncipe Alfonso a su llegada a Murcia. Bien. En el otro extremo temporal, el malogro de esta simbiosis cultural coincide asimismo con el fin de este inicial pontificado de Pedro Gallego. Por una parte, después de la sediciosa conjura de los mudéjares en 1264, en rechazo del sometimiento a una Castilla que para asegurar su posición había comenzado a incumplir desde 1257 los pactos originarios, pues a raíz de esto el obispo hubo de andar huido por los campos de su diócesis, falleciendo de una pestilencia declarada en la Cartagena de 1267, todavía estaba hasta 1291 la sede en la localidad que le da su nombre. Pues bien, en 1266 recupera el territorio Jaime I el Conquistador para su yerno el monarca castellano, y un año después fallece Pedro Gallego en Cartagena a muy poco de ese rescate y pacificación por Jaime de Aragón. Esto revierte en la liquidación, lógicamente, liquidación del protectorado por derecho de conquista y la consiguiente pertenencia del reino, del antiguo reino o taifa o cora de Turmir, el reino islámico, a Castilla, y exacerba el exilio de sarracenos, de población islámica, sobre todo de notables. En esta situación, cuyo esquema histórico he intentado pergeñar más o menos, las ordinarias atenciones de administración diocesana poco pudieron serlo, poco ordinaria en un obispado que había de ponerse en planta de nuevas, pues con impulso de su organización material entera, punto de arranque para ello la fijación de límites territoriales, la estructura jurisdiccional eclesiástica, la consagración de templos, se partía de cero, de ningún templo, consagración de templos a partir de las antiguas mezquitas, el régimen financiero, la distribución de efectivos personales, de oficio y beneficios, etc. Todo esto en contra de una serie de circunstancias como la pretensión, frustrada a la postre, de otras sedes metropolitanas por hacer de estas su sufragánea e interferida siempre tan absorbente su urgencia por su inexcusable desenvolvimiento sobre un territorio de mayoría musulmana amplia. También interferido por el crecido enclave de señorío y encomiendas de las órdenes militares dentro de la circunscripción diocesana. Bien, más allá de esta ingente tarea y responsabilidad, hay otras dos facetas del desempeño episcopal de Fray Pedro que entiendo que resultan relevantes a la hora de discernir el peso de su silueta histórica. Por un lado, el debido despliegue apostólico o evangelizador en pro de la cristianización de unas tierras con más de 500 años bajo la fe musulmana y al mismo tiempo irrelevante pertenencia mozárabe. Cuando llegan aquí no hay población mozárabe ya. Y por otro lado, el quehacer científico literario del propio obispo Pedro Gallego como exponente de unos intereses personales y más enmarcado dentro de la orientación misionológica de su orden, también de la política cultural alfonsina e incluso de la efervescencia murciana en cuanto foco de saber, de múltiples saberes y ciencias en aquel siglo XIII que será precisamente lo que el rey sabio intente preservar y expandir. Bien, para terminar de completar el dibujo de esta situación,
la diócesis no solo se extendía sobre la marca castellana frente a Granada, un área de vanguardia, sino que la frontera jurídico-política permanece al mismo tiempo tan inestable como puede esperarse de un régimen de protectorado en el que se superponen dos poderes por definición insatisfechos con ese status quo, ni poder dominante de Castilla, ni poder sometido de los mudéjares. En esquema hay pues una frontera política con Granada, por supuesto, pero también con Aragón. Dentro de la misma diócesis no deja de haber una frontera política también con los mudéjares murcianos, que conservan, siquiera sojuzgada, su propia organización y más aún sus ansias de desquite, que harán valer en el año 1964. Y por otro lado hay una frontera geográfica, también el Mediterráneo, tan hostil por la amenaza de piratas nazaríes o bereberes, en que Alfonso resuelve armar la luego malograda Orden de la Estrella en Cartagena, una flota precisamente para defenderse de este peligro. Y hay otra frontera difusa, podríamos llamarla así, una frontera religioso-cultural que no coincide ni mucho menos con la frontera política de una Castilla cristiana señoreada manu militari de la zona y por otro lado una Murcia musulmana preponderantemente mayoritaria en cuanto a población. Bien, aunque esta alternativa, el recurso de las posibilidades del obispo se refieren únicamente al ámbito espiritual, en principio, bien, la cristianización del reino, en no pequeña proporción, iba pareja a la empresa castellanizadora que vía movimiento repoblador diseñara Alfonso X el Sabio. Por un lado, se importa contrapesar en lo posible el mayoritario colectivo agareno a base de heredados y a base de colonos en un intento de estabilizar políticamente el anexionado reino. Por otro lado, la carga del empeño había de quedar en manos eclesiásticas en cuanto a la conversión deseable de sus seculares moradores, ¿no? La población islámica. Del esfuerzo en tal sentido, quizá hagan la mejor prueba los testimonios que nos han llegado procedentes de esta comunidad islámica, sujeta murciana, sujeta ahora a Castilla. Por ejemplo, el testimonio de Aben Rashid, el Mursi, por aquellos años joven aprendiz de Al-Faqih, quien recordará en clave autobiográfica cómo estaba yo en la ciudad de Murcia, Dios la devuelva al Islam, por los días en que sus habitantes sufrían la prueba del tributo, de cuyas cargas les libre Dios y de cuyas trampas les salve. Habían llegado a la ciudad de parte del rey de los cristianos un grupo de sacerdotes y de monjes, consagrados según ellos a la vida devota y a estudiar la ciencia, pero interesados sobre todo por las ciencias de los musulmanes y por traducirlas a su lengua con objeto de criticarlas. Dios Altísimo frustre sus propósitos. Ánimo de entablar polémica con los musulmanes y había esa intención de atraerse a los débiles de entre ellos. A cuenta de esto se comían el dinero de su rey y crecía su prestigio a los ojos de sus correligionarios. Dios los aniquile hasta el último. Repárese en la percepción maometana de expolio intelectual, habla de Aben Rashid, contemporáneo, testigo, habla de las ciencias de los musulmanes, eran propias, y sobre todo tenemos que reparar en esa idea de hostigamiento proselitista tan divergente de la visión estimulante de aquel grupo de sacerdotes y de monjes, que son los fratres electos que el dominico Peñafort o el franciscano terciario Lulio mencionaba instruir y enviar intersarracenos. En palabras de este último, de Lulio,
de modo que vendrían muy pronto a ser conversos los sarracenos si gran disputación se tuviese con ellos, mostrándoles la fe por fuerza de argumento, y aquellos convertidos a otros harían conversos. Aprender su lenguaje requiere poco tiempo, ni es preciso hablar mal de Mahoma al momento, lo que revela pues, toda la prudencia y respeto que insuflara a sus contactos interconfesionales el santo de Asís, como nos ha dicho el vicerrector de la Pontificia Antoniana. Por algo albergaba Raimondo Lulio la convicción de que, dice, los frailes menores tenían por más aceptable el arte que nuestro Señor le había inspirado. Esto lo leemos en la vida coetánea que dicta a los cartujos parisinos. Y por eso pensó, dice, que tomase el hábito de Monseñor San Francisco, y efectivamente a sustituto se vincula, como he dicho, en calidad de terciario ya en la postrimería de este primo siglo, siglo XIII. Como quiera, sujeto esta alternativa, el recurso a la misión que hemos visto ponerse en marcha, todavía suponía, por supuesto, un avance respecto al espíritu, a un imperante, el espíritu de cruzada, y esta, a pesar de todo, parece haber sido la causa, a pesar de ese avance, como digo, los apremios misionales en pro de la conversión de la marcha definitiva de Alricotí a Granada, luego de haber mantenido operativa la Madraza bajo patrocinio de Alfonso, del tirano de los cristianos, como lo refiere el historiador musulmán Aben al-Jatib. Y aunque se entienda, y hemos de entenderlo como un avance, la misión con respecto a la cruzada, todavía cabía dar un paso más, como era precisamente el espíritu de San Francisco, y esto que nos dice aquí Lulio, ni es preciso hablar más de Mahoma al momento. Sin ningún género de duda, no solo estos religiosos polemistas que hemos visto actuar en la universidad, en la ciudad de Murcia, tampoco el beato Lulio, tampoco Alfonso X como res cristiano, ni siquiera Gallego en cuanto pastor gregis, pastor de la Grey, habían de opar el interés científico sobre su deber de robustecimiento y expansión de la fe de Cristo. Sin embargo, a pesar de ello, sustancialmente subyacía real y no impostado ese interés científico, más teniendo en cuenta que sin contradecir, o antes que contradecir o estorbar ese objetivo misional, la idea era que un aprendizaje propedéutico en torno a la filosofía natural era capaz de aportar suasorios ejemplos, sobre todo referentes a las perfecciones divinas, a la perfección de su creación, que sirviera como refuerzo teórico, como técnica de comunicación, al fin último que era la prédica y el acrecentamiento del número de los creyentes. Así es como, sin descuido de su vocación evangélica, sino precisamente por mor de ella, con cálculos de eficacia discursiva por delante, podríamos decir, y esto es lo que a mí me parece más repercusivo históricamente, porque en lo espiritual los frutos de predicación fueron bastante pobres o fueron mínimos. Gallego, como su soberano, como el terciario Lulio, cada cual en su parcela, con sus medios, con sus objetivos, se aplica a superar en lo intelectual el antagonismo entre las culturas de Oriente y Occidente. De esta suerte, no tan solo se trata de una figura visible en esa operación cristianizadora, que, repito, era su principal objetivo y obligación y responsabilidad, sino que también se trata de la figura que aglutina y dirige la actividad cultural, dice Torres Fontes, hasta el punto de que este historiador llega a sustentar sobre Pedro Gallego el plan cultural alfonsí para Murcia en conjunción con el Murlín Alricotí, al que ya me he referido, y el estudio linguarum de los dominicos auspiciado por San Raimundo de Peñafort.
Bien, la tradición científica de Castilla en el siglo XIII, marginada a los círculos universitarios, fructifica, como de sobra es sabido, en esos talleres regios de traductores y compiladores, pero también en torno a unos cabildos catedralicios preocupados, que prestan diligente atención en surtir sus bibliotecas con las novedades que desde la centuria anterior ofrece la adaptación de la ciencia árabe y del nuevo Aristóteles, que por esa vía se está recuperando. Un caudal en buena parte traducido, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XII, en Toledo. Y con esta sensibilidad, la situación de Santiago de Compostela y de su cabildo llega a hacerse estratégica al término de un camino de peregrinación que atraviesa, convergente en sus ramificaciones, toda Europa, ¿no? Pues no parece descabellada entonces la hipótesis que sugiere el profesor García Ballester acerca del nutrimento de Pedro Gallego, de este venero, a la vista de su horiondez, era gallego, y acaso de su formación preparatoria. Lo cierto, sea como fuere, es que su actividad intelectual debe ser enmarcada en ese compartido interés de las dos órdenes mendicantes por el estudio de la naturaleza, porfiadas ambas en armonizar revelación y razón con las miras puestas, repito, en la eficacia predicadora. Andan por ahí cerca las razones necesarias de Raimundo Lulio a la hora de afrontar la tarea de misión. Bueno, por las dos órdenes, los franciscanos dentro de su vitalismo cosmológico, los dominicos desde una vocación más resueltamente intelectual. Los hermanos menores, en concreto, con tan pronto y creciente prestigio, que son reiteradamente llamados como confesores y preceptores de la familia real, exhiben una laboriosa apuesta por la aclimatación de las traducciones aristotélicas desde lengua griega o arábiga. Las traducciones que ya son florecientes desde el siglo XII, perdón, en otros focos, pero es una labor a la que se acercan los franciscanos y que culmina esa proyección en la que se inserta el obispo Pedro Gallego. Culmina, como digo, en la enciclopédica Historia Naturalis de su hermano de hábito Juan Gil de Zamora, ya hacia 1200. Marquand, su traductólogo, ha definido el plan de trabajo de Gallego como un auténtico esfuerzo de compilación enciclopédica de traducciones latinas preexistentes, relativo en particular a tres materias: zoológica, económica pedagógica y astronómica. Son las tres materias que nos consta, tratadas por su pluma, que se ha podido recuperar la obra. Y aparte de esto, el propio Marquand considera la exhumación de su obra como la filigrana de la investigación acerca de nuestro franciscano, dado el paulatino hallazgo y transcripción de manuscritos. En 1924, antes no se conocían obras de Pedro Gallego, Monseñor Augusto Percer, un bibliotecario vaticano, exhumaba y daba a conocer un par de obras, el Liber de Animalibus y otro De Speculatione Antequer y Regitiva Domus. En 1943, el padre Gaudencio Melani añadía a ella ciertos fragmentos, aproximadamente un tercio del total de una tercera obra, la Summa Astronómica, que a partir de 1987 hasta el año 2000 ha venido a completar la investigación y la fortuna también y la habilidad del profesor Martínez Gasque, de cuyo magisterio tendremos la oportunidad de disfrutar mañana en la segunda sesión de estas jornadas, que versará sobre la fundación del estudio de lenguas orientales en Murcia. Bien, esta producción, cuyas tres manifestaciones conservadas piden datarse dentro del periodo de su episcopado, en esta etapa, no anteriormente, la redacta ya en Murcia. Se ciñe esta producción a esa triple temática: la zoología, administración doméstica y cosmografía,
con un espíritu enciclopédico, como será el de Gil de Zamora, vulgarizador, un espíritu que está en boga, para transmisión a sus hermanos de hábito de cara a la predicación. En la introducción de la primera obra, de Animalimus, se declara gallego, asimismo, lector de Aristóteles, tanto en lengua árabe como latina. La referencia al Lectorio Animalium del Estagirita, de Aristóteles, a través del compendio de Averroes. Pero tiene a la mano una versión latina de Miguel Escoto, anterior a 1220, de principios de siglo, y además utiliza comentarios y glosas árabes. En definitiva, como dice el padre Atanasio López, no se sabe lo que ha tomado de ellas y lo que ha puesto de su propia cosecha. El caso es que fusiona todos esos materiales con un ánimo esencialmente de difusión, de vulgarización. Del segundo tratado, de Revitiva Domus, dice López que si bien su propio autor gallego lo llama Translatio Abreviata, relación abreviada, dice López, sin negar que Fray Pedro Gallego haya tomado como pauta obras arábigas sobre el gobierno de la casa, las ideas netamente cristianas que lo informan y las alusiones a la Sagrada Escritura nos hacen sospechar que el opúsculo es en parte trabajo personal del célebre franciscano, escrito tal vez a modo de pastoral para instrucción de los cristianos del nuevo reino de Murcia, y pone de relieve una meritoria exploración temática, toda vez que, pese a la nula repercusión de esta obra, como toda la producción de Pedro Gallego, sigue diciendo López que el opúsculo del obispo cartaginense es probablemente el más antiguo que se conoce escrito en latín sobre económica, aunque pasó inadvertido en su tiempo, pues nadie que sepamos lo menciona, y la monografía de Aristóteles solo comienza a manejarse a través de compendios a finales del siglo de Gallego. En cambio, parece más que probable su influjo sobre las 7 partidas, en parte redactadas en Murcia. Sabemos que la corte alfonsí era itinerante, por lo menos la segunda y la tercera, y dice el padre López que abundan en las mismas ideas que esta Revitiva Domus. Bien directamente, podría ser el influjo, como coautor gallego encuadrado dentro del equipo de colaboradores alfonsinos, o bien se podría tratarse de un influjo indirecto como inspirador de determinados pasajes en los reales autores. Por último, la Suma Astronómica, tan conforme con los gustos propios de los círculos letrados de la corte alfonsí, se presenta confesamente basada en un libro de la ciencia de las estrellas del astrónomo árabe Alfragano o Alfargani, pero utiliza también una traducción previa en latín, la de Gerardo de Cremona, aunque seleccionando, abreviando, añadiendo, ampliando, incorporando incisos y observaciones de acuerdo con su entorno cultural cristiano o con parámetros geográficos más conocidos. En cuanto al modus laborandi general de estas obras, con mirada de conjunto, el propio padre López, siguiendo a Percer, sintetiza cómo el obispo franciscano tradujo del árabe al latín, dando a sus opúsculos nueva forma e introduciendo ideas que probablemente no se encontraban en los originales arábigos. Martínez Gázquez matiza esto en vista de su proceder en la Suma Astronómica, porque he dicho que tiene en uso esa traducción previa al latín. Martínez Gázquez, como digo, se plantea si en las otras dos obras no se tratará también de otros dos casos de readaptación de un texto traducido al latín con anterioridad. Sin embargo, a mí me parece que quizá la clave la haya encontrado el traductólogo Juan, el cual, tras subrayar hasta qué punto Pedro Gallego, reordenándola,
multiplica las relaciones textuales de todo tipo y manipula visiblemente los textos originales, es decir, interviene directamente en ellos, digo que quizá haya dado la clave cuando dice que con estos términos la situación de Fray Pedro no es esencialmente diferente de la de un traductor moderno que retraduce un texto original ya traducido con anterioridad en la misma lengua, es decir, utiliza el original, pero también todas las traducciones a su propia lengua que le preceden, ¿no? Las va cotejando. Esta podría ser la labor que realizó Pedro Gallego, con lo cual cabría hablar de un gallego compilador y refundidor, un autor de aliento sincrético a la hora de seleccionar y reestructurar los contenidos del corpus filosófico natural, pero además traductor capaz de perfilar con cotejo de los originales arábigos las diversas fuentes a su disposición. Por otro lado, un último aspecto que me interesa reseñar es que Pedro Gallego tuvo buen cuidado de no comprometer sus deberes en el sentido de conocer, digerir, aprovechar los adelantamientos filosóficos, científicos del mundo islámico sin renuncia a sus principios, valores o creencias, con análogo talante a su soberano y a su ejemplo condenaba por supuesto el Islam y el judaísmo, así como decretaba la impermeabilidad de su obra para ciertas modalidades extremas de la sensibilidad y literatura de los árabes. De ahí su estrategia selectiva y su introducción de una filosofía o pensamiento, mejor dicho, cristiano. Pero en lo demás, Gallego, hijo de su siglo y de su orden, supo tender, codicioso de saber, puentes de contacto con aquel mismo mundo que deseaba y estaba obligado, debía convertir. Con esto me apresuro a concluir. Espero haber dado una idea de la labor de Fray Pedro y sobre todo haber hecho hincapié en la dificultad de su labor en una diócesis implantada de nuevo sobre un territorio de amplísima mayoría musulmana, a pesar de que el poder político estaba del lado castellano. La dificultad de las tareas de predicación entre la población islámica, que progresivamente tendía a exiliarse hacia el vecino Reino de Granada, y también de su labor de diálogo científico-literario con el mundo arábigo y con el mundo griego, porque se trata en todo caso de versiones de Aristóteles pasadas a través de la literatura o filosofía árabe. Agradezco al Instituto Teológico de Murcia, sobre todo en la persona de su director Miguel Ángel Escribano, y su confianza la confianza depositada en mí a reclutarme para estas jornadas de teología, las 32ª, y bueno, por supuesto, pues manifiesto mi agradecimiento a todos ustedes en cuanto asistentes por la atención dispensada. Buenas tardes. Agradecemos al profesor Julián Gómez de Maya sus palabras en las que nos ha ido introduciendo en este conocimiento del obispo Fray Pedro Gallego y en el mundo islámico en nuestra ciudad de Murcia. Y es bueno que vayamos conociendo dónde vivimos y la historia nuestra, porque esto es lo que vamos a ir descubriendo. Saber que estamos en Murcia, que Murcia es una ciudad importante y que se han vivido muchas relaciones, y como decía el rector, en este ámbito del diálogo. Mañana les invito a participar de la conferencia del profesor catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona, don José Martínez Gázquez, sobre la fundación de un estudio en arábico y latino en Murcia, en el año 1265. Don José Martínez Gázquez, que no solo es catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona, sino que fue profesor
de la Universidad de Murcia en el año 89, con lo cual la Universidad de Murcia sigue estando muy presente en esta jornada de teología. Buenas noches a todos, muchas gracias.